Archive Films. Hola, buenas. Mire, lo que vamos a ver en este vídeo es algo que, aunque pueda parecer una tontería banal, para personas así, programadores y demás, es algo que a veces les puede traer de cabeza, y te puede llevar muchas horas. Lo que vamos a ver es, a continuación, cogeremos un programa viejo que estaba compilado para MS2. Es un programa escrito en Power Basic, compilado, es un ejecutable. Consiste en un sencillo motor de búsqueda de texto que me hice yo hace años para localizar información entre los CDs y los DVDs que tengo indizados. Y bueno, en realidad, ¿qué ha ocurrido? Que al ser software de 16 bits, esto ha dejado de correr ya en sistemas operativos nuevos. Yo he podido seguir utilizándolo gracias a que tengo instalado Windows 7 en una versión de 32 bits. Mm, el problema, fijaos, este Windows 7 es de 32 bits. Es un sistema bastante estable, bastante potente, rápido y demás, pero claro, está desfasado en algunos aspectos. Como veis, yo tengo 16 gigas de memoria RAM, pero al tratarse de una versión de 32 bits solo puede direccionar un máximo de 3 gigas. Esto se puede subsanar, yo lo tengo subsanado o paliado, de alguna manera se puede paliar creando una unidad de disco RAM, que es esta, en la que podemos escoger. Yo tengo 13 gigas de capacidad. Podemos escoger la capacidad, parte de la memoria RAM, para usarla como unidad de disco. Ahí podemos ubicar el archivo de paginación de Windows. Esto hace que el sistema vaya bastante más rápido, porque todos los accesos a librerías, programas, aplicaciones y demás cosas, sabéis que el archivo de paginación es un fichero donde Windows va metiendo todo lo que no cabe en la RAM, lo va depositando allí, y luego va a acceder a él como si fuera memoria, que es como una ampliación de la memoria, pero sobre el disco duro. En este caso lo que hacemos es crear un disco duro con la memoria RAM que Windows no puede aprovechar. Nosotros la aprovechamos como unidad de disco RAM. Si queréis mirarlo, esto lo podéis encontrar por internet, cómo se crea la unidad de RAM, de disco RAM. Es bastante sencillo. Bueno, en nuestro caso lo que vamos a ver es un tema, como os digo, de la conversión de código antiguo compilado para MS2. Lo vamos a compilar, recompilamos con compiladores nuevos. Yo lo he probado con QV64, un compilador que yo creía que me iba a dar un resultado bastante eficiente, y no ha sido así. Y también lo he probado con FreeBasic, que no me ha fallado. FreeBasic es un compilador nuevo que es muy potente, puede generar código también de 32 y de 64 bits. Y como veréis ahora, pues vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos en esta carpetita Classic CD, yo tengo ahí metidos todos los ficheros o CDs. ¿Qué son estos ficheros CD con un número? Pues son ni más ni menos que todos los CDs que yo he ido acumulando durante años, CDs y DVDs, pues que he ido indizando. ¿Y cómo se indizan? Pues aparece el contenido de todo lo que contiene el CD en su interior. Es un volcado de todos los archivos y ficheros que tiene, y la estructura de carpetas, etcétera, que tiene el CD. De esta manera, cuando queremos localizar un juego, un archivo, un documento, cualquier cosa, tenemos que rastrear todos estos ficheritos. Para eso yo me desarrollé un motor de búsqueda. Aquí tenemos los códigos fuentes. Este era el código fuente original. Aquí veréis el código fuente. Fijaos, os lo voy a explicar muy sencillamente. Lo que toma aquí es un parámetro desde la línea de comandos de la consola, porque es una utilidad. El motor de búsqueda solo funciona en modo consola.
Entonces hay que indicarle el rango seguido del comando lock, hay que indicarle el rango de archivos donde queremos rastrear. Si el rango no existe, bueno, pues aquí esto es un poco control, gestión de errores. Una vez que ya tenemos el rango de archivos y el sistema ha comprobado que existe dicho rango, esos ficheros están en ese directorio, esto funciona siempre en un único directorio. Lo que hace el programa es solicitarnos una cadena que vamos a buscar en todos esos archivos. Se introduce la cadena para iniciar la búsqueda y se inicia el motor de búsqueda. Esta es la versión 2.1 que yo hice en el año 2004. Como os digo, esto estaba compilado en Power Basic, funcionaba sin ningún problema en Windows de 32 bits, pero versiones de 64 bits ya no dejan ejecutar código de este tipo por seguridad, de 16 bits ya sea eso. Y la única manera de ejecutar este tipo de herramientas es a través de máquinas virtuales, bien sean DOSBox, VirtualBox, VMware, etcétera, con el inconveniente de la pérdida del rendimiento que tiene, tan importante. Aquí vemos que genera una lista, el programa genera una lista con todos los ficheros del rango, y una vez que genera la lista lo que hace es introducir cada uno de los ficheros en una variable de cadena unidimensional, una matriz, y luego va a iniciar la búsqueda en cada uno de esos ficheros, creando un reporte de coincidencias en otro fichero. El fichero se llamará encontre.asc, donde guardaría los hallazgos positivos que vaya encontrando. Bueno, como veis, ahora vamos a ver funcionando. El programa este es el original, que esto compilaba en Power Basic, pero claro, al tratar de compilarlo a FreeBasic y a Cube64, pues he tenido que adaptar el código, había problemillas, tienes que retocar, ya lo he pulido un poco más, lo he comentado y el código lo tenéis ahí por si os interesa verlo. Ahora lo vamos a probar todas las versiones antiguas que no podemos ejecutarlas en Windows 11 para que veáis cómo funciona. Y aquí tenemos el programa, este es el código, está escrito, el editor es el Notepad++, pero bueno, lo que vamos a hacer es verlo y yo luego colgaré el código en la descripción para el que quiera verlo. De momento vamos a ejecutar la versión, estos son los códigos fuente antiguos, aquí tenemos los códigos que vamos a comparar. Para esto tenemos que abrir una consola, una ventana en esta carpeta, ¿vale? En la carpeta Classic CD. Para abrir una ventana, yo por ejemplo tengo aquí una opción que es abrir CMD. Esto lo he incluido con un pequeño archivito que escribe en el registro, pero no es necesario. Podemos hacerlo sin instalar nada en el registro, simplemente pulsando la tecla Shift, mayúscula, para que nos entendamos, y luego haciendo clic con el botón derecho. Aquí ya se nos muestra la opción de abrir la ventana de comandos aquí. Bien, ya tenemos la ventana de comando abierta. Esto podemos abrir la ventana de comando donde nos dé la gana. Mira, voy a abrir la ventana de comando en esta carpeta. Selecciono con el clic, botón derecho, abrir ventana de comando aquí. ¿Veis? Se abre una ventana de comandos con un directorio activo que es el que nosotros ya le hemos indicado. En esa misma carpeta, en esa misma ruta. Bueno, seguimos con la prueba. Vamos a lanzar ahora una búsqueda de ejemplo para que lo veáis. Ya digo que esto lo que hace es buscar. Primero vamos a lanzar una búsqueda, vamos a poner el relojito. Vamos a poner el relojito pequeño para que veáis los widgets. El relojito lo vamos a meter aquí. Siempre visible. Bien. Vamos a lanzar la búsqueda con el primer compilador, con el primer motor que es el compilado con Power Basic para MS2. Esto es código de 16 bits. Vamos a hacer una búsqueda de dos cadenas
Una cosa que quería comentar es que en el principio estos motores de búsqueda yo preparé tres distintos, el log 2 y log 3. Esto es porque buscabas una sola cadena, dos cadenas o tres cadenas. Bueno, esto en las nuevas versiones que he compilado ya con FreeBASIC, son estas de aquí abajo, eso ya está unificado. Finalmente he determinado que con dos cadenas es suficiente, porque lo que hace realmente el motor no es buscar en todo el fichero de texto. Por ejemplo, si yo abro la carpeta cajas, el motor no me va a buscar en todo el fichero, sino que me va a buscar línea a línea. Entonces, cada línea sería el registro. Si buscamos dos cadenas que coincidan en la misma línea, entonces la coincidencia es positiva. Si no, no sería positiva. Eso en el caso de que busquemos dos cadenas. Entonces, como digo, lo que vamos a lanzar ahora es el buscador de MS2 para buscar dos cadenas. Y lo vamos a buscar, hay que indicarle el rango de archivos donde quiero que busque. El programa que nos pide simplemente dos cadenas porque hemos abierto el log 2. Nos pide dos cadenas. Estas dos cadenas las vamos a seleccionar de prueba, historia, de ejemplo, a modo de ejemplo. No, teníamos que utilizar dos cadenas, ¿ve? Por eso nos da este mensaje. Entraremos historia, separada por un espacio, y PDF. Bueno, vamos a mostrar el segundero y de esta manera cuando llegue al en punto le vamos a lanzar la búsqueda. Bien. Bueno, este motor está buscando, como veis es un motor que compilé en el año 2004, está compilado en Power Basic, que es un compilador muy rápido de Basic, rapidísimo, lo más rápido que había. Y ahora vamos a ver qué tiempo invierte en rastrear pues los 1000 y pico de CDs y algunos que otros archivos de texto que hay en esa carpeta. Bueno, ha invertido, como veis, 24 segundos. 24 segundos y ha encontrado 67 coincidencias. Bien, aquí tenemos las coincidencias. ¿Qué es lo que consigue el motor de búsqueda? Bueno, pues simplemente nos va a decir en qué DVD, en qué línea, qué tamaño tiene el archivo y las propiedades de fecha y hora, los atributos del archivo y el nombre del archivo que ha localizado. Bueno, es simplemente esto. Es un motor muy sencillo que rastrea solo texto, ¿vale? Hemos lanzado y hemos dicho que ha invertido 22 segundos, es muy rápido. Ahora vamos a hacer la búsqueda con el QBX86 o vamos a hacer la búsqueda con el log X16, que es el buscador pero de una sola cadena, también de MS2. Indicamos el rango, una cadena para localizar y le decimos que localice historia. Bien, se me olvidó. Bueno, ha empezado aquí. Aquí donde tengo el ratón ha empezado a menos 20 aproximadamente. Un par de segundos antes. Ahora vamos a ver cuánto tarda. Antes tardó 22 segundos, ahora no ha llegado ni a 15, ha llegado ni a 20. Aproximadamente 16 o 17 segundos ha invertido. Ha encontrado 889 coincidencias de la palabra historia. Ha buscado, como veis, en bastantes ficheros. Bien, hemos dicho que la búsqueda es bastante rápida, como habéis visto. Vamos a hacer la prueba. Aquí ya estaba el código, lo adapté, lo tuve que adaptar porque el código no funciona directamente de un compilador a otro, eso es prácticamente imposible. Entonces hay que hacer adaptaciones y lo adapté primero a QB64 pensando, aquí se abre en una ventana nueva, bueno, pensando que al no compilarlo como aplicación, como programa de consola, abre una nueva ventana, el QB64. Y ahora vamos a introducir la palabra historia. Vamos a hacer la prueba. Cuando empiece en punto, ahí vamos.
Bueno, habéis visto que el otro ha tardado en la segunda búsqueda con una sola palabra prácticamente apenas 20 segundos. Aquí, como veis, lleva ya 15 segundos y todavía no ha llegado ni al 10% de la búsqueda. Es muy lento. El Cube64 me ha decepcionado seriamente. No entiendo por qué, porque en otras pruebas que hice en ocasiones, en una comparativa en cálculo de números primos, los podéis ver en Benchmarkzone, una web que tengo sobre benchmarks, y Cube64 era a veces incluso más rápido que FreeBasic. Pero, por lo que he visto aquí, se ha mostrado completamente insufrible. Son cosas extrañas que a veces ocurren en determinados compiladores. Ya me ocurrió algo parecido en otra prueba que hice de rendimiento, también una comparativa entre varios compiladores, ya me ocurrió algo parecido. Y no sé si fue con GVBasic o QBasic, no lo recuerdo, está en un vídeo ahí. Y bueno, aquí veis que esto es insufrible, lleva ya 1 minuto y medio y todavía le queda, puede tardar 4 o 5 minutos. De momento que lo vamos a cerrar, esto no hay quien lo sufra, y nos vamos a ir a probar el programa en versión compilada con FreeBasic. Solo podemos probar la versión de 32 bits, la x86, puesto que este Windows 7 es de 32 bits. Y como veis, aquí hay unos pequeños cambios. Ahora, cuando llamas al programa, el programa te pide que introduzcas directamente la extensión solamente. O sea que deberíamos de teclear el nombre del motor de búsqueda y luego la extensión de los archivos que queremos rastrear. Bueno, aquí tenemos la utilidad, que la he pulido un poquito para que sea un poco más fácil de utilizar, por si la queréis utilizar o sirve para algo. Aquí vamos a buscar en todo el rango de archivos de ASC, como digo, y ahora nos va a pedir el programa la primera cadena. Vamos a introducir historia, y la segunda cadena, que es opcional, nosotros vamos a introducir PDF. Ahora no debemos preocuparnos por el tiempo invertido para la comparativa, puesto que he incluido un crono que contabiliza el lapsus de tiempo, y vamos a ver qué tiempo arroja FreeBasic. Ya te digo yo que no va a superar a PowerBasic. Ya os digo que no lo va a superar. Bueno, vamos a verlo. Se va a quedar en 30 segundos, cosas así. 31 segundos, bueno. Bueno, no está mal, no está mal. De momento lo que sabemos es que tenemos el código. Si pulsamos una tecla veremos el reporte. Lo tenemos aquí. Ahora ya no lo abro con el edit, porque como la aplicación, el motor, lo he adaptado para que se ejecute en Windows 11, el edit no funciona en Windows 11, por lo que no puedo llamar al edit para visualizar el reporte. Tengo que llamar ya al Notepad. Bueno, pero más o menos el resultado de la búsqueda es exactamente el mismo. Vamos a salir y vamos a lanzar una búsqueda, pero con una sola palabra. Vamos a buscar historia. La segunda la dejamos en blanco, omitimos. Bueno, vamos a ver si baja de los 31 segundos. Debería de bajar algo, dado que ya tiene prácticamente bastantes datos en caché. Sí, ha bajado a 26 segundos. No está mal. Tenemos el resultado de la palabra historia. Bien, ha encontrado toda esa información. 889 coincidencias. Bueno, lo último que vamos a probar es una versión idéntica pero compilada. Luego os enseñaré cómo se compila desde Windows 11. Una versión compilada también de 32 bits, compilada con una versión de FreeBasic
algo antigua. No muy antigua, pero bueno, la 1.05. Tened en cuenta que esto que estamos viendo lo he compilado con la 1.08. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la 1.05. Empezamos con historia directamente y hacemos la comparativa. O vamos a hacerlo igual, historia y PDF, para ver cómo rastrea dos cadenas. Bueno, aquí vemos. Ahora vamos a ver si supera 1.05, si supera a la 1.08. Es que ya me ocurrió una cosa en un benchmark que también lo reflejé en la web Benchmark Zone. Es una web que abrí hace poco, no hace un año o así, donde fui documentando cosillas de los benchmarks, y ocurrió que la 1.05 era el doble de rápida que la 1.08. Bueno, en este caso no ha sido así. Vamos a salir de... Vamos a lanzar ahora una sola cadena y ya lo dejamos la comparativa y ya nos vamos a Windows 11 para probar la versión de 64 bits y explicaros cómo se ha adaptado el código y cómo compilar. Esto nos permite reutilizar aplicaciones viejas que podamos tener en código antiguo. 27 segundos. Bueno, pues se ha quedado por detrás en este caso la 1.05 de la 1.08. En cualquier caso, ya tenemos la prueba finalizada y ahora vamos a parar la grabación y nos vamos a Windows 11 para continuar. Bueno, pues a ver si puedo terminar ya ahora este vídeo. Como ya estamos en Windows 11, ya vamos a hacer las pruebas que faltan por ejecutar el software en el buscador, el logexe, el localizador, el motor, y lo vamos a hacer aquí. Lo tenemos en el pendrive directamente. Como digo, esto de adaptar viejo código a recompilándolo a código nativo moderno de 64 bits o de 32 bits es un tema que puede interesar por recuperar algunos programas. Tienen que ser cosas también sencillas porque hay un trabajo importante cuando hay que adaptar de un compilador a otro. O aunque tenemos herramientas ya hoy día como QB64, que es bastante compatible con QBasic, con código de QBasic y de QBasic, y también tenemos FreeBasic, como digo. El FreeBasic también incluso podemos incluir a la hora de recuperar código, tiene una directiva que se incluye al inicio del código, que está aquí, os lo voy a enseñar. Es el LangQB, digamos que es una forma de... Aquí lo tenemos, portable, FreeBasic. ¿Dónde tenemos el FreeBasic? Bien, en el backup aquí. Aquí tenemos FreeBasic, la 1.08. Veréis que a la hora de programar podemos utilizar bien esta versión de... Estoy usando bien la versión nueva. Para ver esto, adaptarlo mejor, para que Notepad++ se vea un poquito mejor, pues lo podemos hacer desde aquí. En Custom Color seleccionamos un estilo, este por ejemplo, que es bastante más cómodo de trabajar. Y en la vista, porque vemos que aquí se ve todo el código del programa que ya está adaptado. Este es el programa log.exe, que estaba compilado para Power Basic originalmente en 16 bits y lo he adaptado para compilarlo a 32 y 64 bits. Aquí vemos que los códigos ASCII no se muestran correctamente. Esto es por la codificación del juego de caracteres. Tenemos que seleccionar el código de caracteres OEN, la tabla OEN 850. Como veis, ya tenéis aquí los códigos ASCII tal y como se van a ver en pantalla. Como veis, este código, esta directiva,
lo que hace dentro de FreeBasic es que mejora la compatibilidad con código original QBasic. Y bueno, FreeBasic tiene una ayuda bastante potente, un soporte de la comunidad bastante amplio y muy activo. Entonces podéis consultar en la documentación de... Este es el archivo de ayuda principal de QBasic. Aquí podéis consultar cualquier cosa acerca de cualquier comando, de directivas, etcétera. Como iba diciendo, pues el hecho de migrar programas a vale el hecho de migrar un programa desde un compilador antiguo a un compilador como puede ser QB64 o FreeBasic, pues es un trabajo que hay que hacer porque no es automático, ¿eh? Siempre hay algún problemita, alguna cosa que no nos va a compilar bien, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo he adaptado el código, lo he pulido un poco y finalmente pues me he decantado por compilar en FreeBasic porque como os comenté, se ha mostrado bastante más rápido que QB64 sin llegar a la velocidad de Power Basic para MS2. Como habéis visto en el principio del vídeo, en las búsquedas con Power Basic original, el código original de 16 bits, aún en Windows, aunque estábamos corriendo Windows 7 de 32 bits, era más rápido que las búsquedas con código de 32, con el programa ya compilado en 32 bits. En cuanto a... Aquí vamos a dejar el código aquí abajo por si luego comentamos algo. De momento vamos a lanzar las pruebas pertinentes. Aquí, como veis, este código, estos que les he puesto el sufijo x16, se refería a los ejecutables compilados originariamente. Fijaos que esto es de marzo del 2004. Eran los códigos ejecutables compilados con Power Basic. Entonces, claro, estos ejecutables ya no funcionan en Windows 11. Ya deberíamos de lanzarlos a través de máquinas virtuales. Esto es mejor descartarlo, puesto que aquí sí funcionan, pero el rendimiento es... Vamos a ver si funciona en MS2. Log dir. Bueno, log x. Bien. Log x16. Vamos a hacer una prueba. Vamos a lanzar una búsqueda de historia. Ni siquiera funciona porque hay problemas de compatibilidad. Se ha producido un error en la lectura de fichero. Probablemente se intentó leer un archivo exe no compatible. Revise los archivos de este directorio. Bien, esto de la máquina virtual no es, en este caso lo he descartado. Es siempre preferible, si tenemos que usar un programa, probablemente con un VirtualBox sí que funcionaría, abriendo una máquina virtual de Windows XP, o sí funcionaría, el programa funciona sin problema. Aquí en este caso DOSBox no, porque no abre bien no genera la lista de ficheros, etcétera. En este caso, como digo, si tenemos que usar alguna herramienta de uso de trabajo o algún sistema que requiera bastante velocidad, la máquina virtual hay que descartarla. Si tenemos otras alternativas. En nuestro caso, finalmente nos hemos decantado por recompilar el código viejo, adaptándolo con unas pequeñas adaptaciones. Lo hemos podido recompilar con éxito y hemos creado ya los logs x86, que sería código de 32 bits, y el log x64, que estaríamos hablando de código de 64 bits nativo. Entonces lo que vamos a buscar, como digo, es el de QBasic, el QB64,
que es un código lentísimo, no sé por qué. Vamos a abrir una terminal. En Windows PowerShell, si llamamos al fichero, vamos a ejecutar el QBX86, log QBX86. Este es el compilado, el mismo motor original, compilado con QB64. Veréis que no nos deja ejecutar directamente el ejecutable porque los privilegios, esto es heredado de Linux, y entonces no nos deja lanzar un ejecutable directamente, salvo que no le otorguemos la ruta completa y el privilegio para ejecutarse, que se hace mediante el punto y la barra invertida. Ahora sí nos abre la ventana. Vamos a buscar la palabra historia. Y como veis, ya es excesivamente lento. Por eso digo que descarté la compilación con QB64. Además de que genera un ficherito del motor, que es un código que tenemos como el que tenemos aquí. Ya veis que prácticamente no tiene código. Es un código muy pequeño, es simplemente este programa. Bueno, esta ya es la adaptación que se ha compilado con FreeBasic. Pero el original lo tenemos aquí. El log.bash es el que se ha compilado con... Este es el original. Fijaos que este simple código, que en origen, este pequeño código en origen, compilado para MS2, ocupaba apenas 30K. Estos eran ocupaban 30K, 40K. Porque está compilado y convertido a .com. Todo lo que tenía en MS2, lo que tenía menos de 64K, podía ejecutarse dentro de un mismo segmento de memoria. Entonces había posibilidad de que fuera de extensión, la extensión en lugar de exe fuera com. Pero como veis, estos ficheritos ocupaban 36K. Al compilarlo en QB64, ya fijaos que nos hemos ido. Esta es la compilación que he hecho yo en QB64, generando código de 32 bits. Fijaos que nos hemos ido a 1,5 MB. Cuando FreeBasic, por ejemplo, sigue compactando bastante más el código a 108K. Imaginaos, si es un proyecto grande, pues imaginamos que el tamaño y el peso del archivo ejecutable final va a crecer proporcionalmente. Y por otro lado ya nos queda el tema de la velocidad, que es sumamente lento. ¿Veis? Fijaos, todavía está rastreando, vamos, por el CD 190 y 200. Es insufrible, es descartable. Aquí, por ejemplo, vamos a seguir ejecutándolo. Hemos dicho que hemos descartado ya la ejecución en QB, el compilado en QB64, perdón. Me ha quedado la duda si compilarlo en 64 bits, y de paso lo vamos a hacer para que veáis cómo se trabaja el QB64, cómo se compila. Es muy sencillo, la verdad, incluso más sencillo de trabajar que... Lo tengo aquí en portable. El QB64 bit, esta es la última versión. Abrimos el IDE y nos vamos a buscar el fuente, que lo tenemos aquí. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos el fuente. Este es el entorno de QB64. Es un entorno muy similar al entorno original de QuickBasic. Está completamente inspirado en él. Y vamos a generar
eh, un ejecutable ya directamente. Ok, compilará. Bien, está generando el ejecutable. Es código de 64 bits, puesto que este QB64 es la versión de 64 bits. Vamos a ir ahora a la carpeta. Lo está generando en la misma carpeta del archivo fuente, en la que abrimos el archivo fuente. Ahí se genera el fichero exe. Vamos a ver lo que tarda. Está tardando demasiado. Debería de crear un lock qb.exe a partir del lock qb.bash. Esto no lo había hecho antes. Yo no había probado el... Ya ha terminado. Bueno, ha tardado bastante el compilado. Para el poco código que hay, ya os digo que ha tardado bastante el compilado. En fin. Bueno, nos vamos a salir ya de QB64. Este es como os digo, la versión de 64 bits, la 2.1. Y vamos a salir de aquí. Vamos a ir a por nuestro ejecutable. Bueno, lo ha creado en la misma carpeta donde hemos abierto el QB64. Bueno, no lo llevamos. Este es QB, lo diferenciamos del resto con X64. Fijaos que ya se va a 2 megas. El pequeño archivo se va a 2 megas. Ese pequeño motor de búsqueda nos lo vamos a llevar a la carpeta donde tenemos todas las versiones de ejecutables. Ha inflado mucho el código. Vamos a ver si ha merecido la pena ese tiempo de espera en el proceso de compilación y ese tamaño un poco desmesurado de 2 megas para un fichero de código tan pequeño. Y bueno, vamos a lanzar el programa. Para ello vamos a abrir aquí una ventana. Vamos a abrir una ventana CMD en lugar de un PowerShell. Es más rápida, más directa. Vamos a buscar todos los execs y vamos a lanzar la búsqueda. Ahora con el recién compilado de 64 bits, el buscador compilado con QB64. Especificamos el rango, especificamos el rango de ficheros en el que vamos a rastrear. Nos aparece la ventana, una ventana que es ya la del programa ejecutable, y aquí introducimos la cadena. Bueno, esto, como veis, en velocidad no ha ganado prácticamente nada. El código yo no lo he revisado especialmente, pero no era un código que estuviera mal estructurado, ni mucho menos. Y de hecho en MS2 funcionaba muy rápido. Lo único que veo es que aquí la compilación, digamos, del código directamente desde QB64 sin modificaciones, pues no ha dado un resultado muy positivo. Bueno, tenemos que descartarlo y vamos a seguir haciendo las pruebas como con los otros ejecutables, que son los compilados con FreeBASIC. El primero que vamos a probar es el de 32 bits. Es el lock x86. En este caso ya no especificamos la extensión con asterisco punto extensión. Ya no especificamos el rango de archivo. Ya he modificado el código porque me estaba dando problemas el comodín. Para pasarlo como parámetro al programa principal desde la línea de comandos.
me estaba dando problemas y al final solamente pasamos la extensión sin necesidad del asterisco y el punto. Entonces tecleamos el nombre del programa ejecutable. Este está compilado, como digo, con FreeBasic, la versión 1.08, y es de códigos de 32 bits. Pasamos la extensión, entramos la primera cadena, la segunda la vamos a omitir y como veis el rendimiento es increíblemente muchísimo más rápido. Podemos estar hablando, no sé de cuántas veces más rápido, infinitamente más rápido. Acordaos que antes estábamos en torno a los 30 segundos aproximadamente, incluso en la versión original de MS2 ejecutada bajo Windows 7 32 bits, creo que bajábamos hasta los 20 segundos aproximadamente, o 18 segundos, 17 segundos. Es que no, como grabé el vídeo, el otro trozo del vídeo lo grabé antes de ayer, no me acuerdo. Bueno, aquí vemos que ha invertido 47 segundos. Bien, no es lo más rápido, pero aquí tenemos el resultado. Y vamos a... Aquí, como veis, los códigos ASCII se visualizan de forma incorrecta por la tabla de caracteres. Esto realmente no he comprobado a ver si se podría cambiar o no, pero al abrirlo con Notepad siempre aparecen los códigos ASCII de esa forma. De todas formas, lo que nos interesa es la localización de la información. Todo este proyecto que estamos aquí explicando, tened en cuenta que está basado en que persigue que la información que tenemos, todo ese volumen de datos, que es el problema al que se enfrenta cualquier usuario de informático hoy día, cualquier profesional en cualquier ámbito, es el exceso de información. Mantener la información a raya y localizada, accesible, eso es una tarea muy complicada. Tened en cuenta que estos pequeños motores de búsqueda que yo me preparé hace tiempo, hace años, el objetivo era en sí poder tener toda la información accesible, la información que contienen todos los CDs y los DVDs que circularon durante toda una generación en la informática. Yo, por ejemplo, tengo bastante más de 1000 unidades y estamos hablando de un volumen informativo desmesurado. Si esa información no se estructura, no se organiza y no disponemos de un motor, de un sistema de criba suficientemente rápido y que sea operativo, pues imaginaos, es como si no tuviéramos absolutamente nada. Podríamos coger todos los DVD, todos los CD, tirarlo a la basura y estaríamos igual. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos la información ahí, si tuviéramos que buscarla por otros métodos, tardaríamos, en fin, no sería inviable. Tardaríamos meses en encontrar cualquier cosa, si es que consiguiéramos encontrarla. Entonces, tened en cuenta que este pequeño motor que estamos hoy aquí comentando como comparativa, estamos comparando y digamos cómo recuperar los viejos códigos y recompilarlos a los sistemas nuevos, a los sistemas operativos de 64 bits. Este pequeño motorcito que estamos probando aquí, el log.s, es la semilla del proyecto posterior que yo desarrollé, que se llama Gutenberg, proyecto Gutenberg 3.0, que lo que consiste es un motor de búsqueda, está basado en el mismo sistema de búsqueda de palabras, pero ya no está rastreando el interior de los archivos, sino que está rastreando nombres de archivos. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues si queréis consultarlo en la página de Proyecto Gutenberg 3.0, lo podéis buscar en internet, el programa es completamente gratuito. Es un gestor documental porque nos permitirá indizar todo tipo de ficheros, incluso archivos almacenados en unidades remotas, nubes como Google Drive, Dropbox,
y luego pues va a buscar incluso con millones de archivos. Yo, por ejemplo, tengo del orden de los 3,5 millones o así de ficheros entre todos los discos duros y demás, y el sistema está tardando pues unos 30 segundos en devolverme resultados de cualquier búsqueda que hago. Ese proyecto Gutenberg derivó de este motor de búsqueda que estamos aquí comentando. Bueno, vamos a seguir viendo que hemos ejecutado el compilado con FreeBasic, el log.exe, concretamente el x86. Ahora vamos a lanzar el log x64, que es el mismo código compilado en 64 bits. Vamos a hacer, perdón, nos va a faltar la prueba del algodón. Vamos a lanzar el mismo de 32 bits, pero vamos a hacer la búsqueda de dos, o una segunda búsqueda con la misma palabra. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el sistema Windows posiblemente esté utilizando la caché. Al utilizar la caché de RAM, está reduciendo el acceso a disco. Y aquí vemos que, como gran parte, toda la información que estaba rastreando, abriendo archivos, leyendo, abriendo archivos, leyendo, abriendo archivos, leyendo, toda esa información queda almacenada en memoria, pues como vemos aquí, el resultado ya es distinto. Ha bajado de 47 segundos en una primera búsqueda a 14 segundos en la segunda búsqueda, por el acceso a través de caché. El acceso a la información ya no se realiza leyendo del disco, sino que se hace directamente leyendo de la memoria RAM, y como vemos, pues el resultado es 3 veces más rápido. O sea, incrementa un 300% la velocidad de búsqueda. Bueno, una vez que hemos visto esto, este es el reporte de resultados. Ahora vamos a hacer la prueba, pero vamos a lanzar el Cube64, que es el mismo programa, mismo código, idéntico, compilado con FreeBasic 1.08, pero de 64 bits, creando código de 64 bits. Vamos a hacer la búsqueda, introducimos la misma palabra. Vamos a ver si sigue leyendo de caché. Es posible que siga leyendo de caché. Sí, sigue leyendo los ficheros de caché porque la velocidad es bastante rápida, 12 segundos. Ha bajado incluso 2 segundos, que no es poca cosa. Estamos hablando de un 15, aproximadamente un 15%, un 10, un 15% ha bajado con respecto a la versión de 32 bits. Vamos a lanzar otra búsqueda con dos palabras, historia, y ahora vamos a buscar solo ficheros PDF. Vamos a ver. El tiempo debería de subir. El tiempo de búsqueda debería de subir, obviamente, puesto que está rastreando está rastreando todos los archivos, pero está buscando dos coincidencias. Bien, 18 segundos. El número total de coincidencias 64. Pulsamos una tecla, aquí tenemos el reporte, y aquí tenemos todos los CDs donde aparecen. Fijaos, este fichero está duplicado 3 veces. Aquí tenemos todos los CDs donde aparecen la palabra historia y la cadena PDF. De esta forma, la información es localizada, pues, de forma de forma inmediata, prácticamente. Bueno, pues yo creo que era lo que queríamos probar, lo que queríamos ver. Hemos visto que ya tenemos un programa completamente moderno, recompilado a código de 64 bits.
nos hemos decantado por FreeBasic. Voy a hacer un resumen, pequeño resumen ya del vídeo y ya terminamos. Nos hemos decantado por FreeBasic en lugar del... Vamos a hacer la prueba con el FreeBasic 1.05, que es una versión bastante, bueno, unos años más antigua. El LOC X86V105. Como veis aquí, vamos a introducir el mismo rango de archivos, vamos a introducir historia, la primera palabra, segunda palabra PDF, y vamos a compararlo con la versión de 64 bits compilada con FreeBasic 1.08. Bueno, como digo, resumiendo el vídeo, hemos hecho es una forma de recuperar, ¿no? Esto, ya lo decía al principio del vídeo, parece algo banal, pero se está perdiendo una cantidad de código que ya no se puede utilizar, salvo si no es a través de máquinas virtuales, etcétera, y que te da una complejidad excesiva para el usuario normal. Esto quiere decir que el usuario básico no tiene acceso a todo esto, se le escapa. Entonces, en el caso en el que nosotros vamos a repetir la búsqueda una segunda vez, por si el sistema de caché ha tardado 22 segundos. Entonces, claro, todo lo que es reconvertir código viejo de MS2, compilado para MS2 de 16 bits, a código nativo de 32 o de 64 bits, pues es una tarea que se puede llevar a cabo sin demasiadas complicaciones, que nos va a dar un resultado muy muy beneficioso. Ya tenemos aquí el comando que hacía muchísimo tiempo que tenía que actualizar. No lo había actualizado, he tardado desde el 2004 que lo hice hasta el 2022 que lo he recompilado. Ahora ya tenemos un comando nuevo. El comando os lo dejo ahí, el código fuente y todo, para quien lo quiera ver o descargar y utilizar. Este comando locks, ya veis que es un comando que podéis meter en la ruta de Windows para que se pueda llamar desde cualquier carpeta de nuestras unidades de disco. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que esto no rastrea archivos binarios, simplemente abre archivos de texto. El texto ASCII es el texto plano. Cuidado también con el tema de acentos y signos y demás, porque esto da problemas. Ya habéis visto que en función de la tabla de caracteres que esté visualizándose en cada documento o con la que se haya generado el archivo, luego va a haber problemas con las tildes, con los símbolos, con los caracteres de este tipo así semigráficos. Entonces, claro, estamos hablando de un sistema de búsqueda que debemos tener eso en cuenta, que tenemos que usar palabras lo más sencilla posibles, con letras no acentuadas. El tema de la minúscula y la mayúscula podemos ignorarlos. Ese tema no nos afecta, puesto que el motor ya veréis que el motor hace una pequeña normalización de la cadena. Lo vemos aquí en el código. Una vez que introducimos la cadena, él lo que va a hacer es con este comando es convertirla a mayúscula siempre. Digamos que la normaliza toda la minúscula que podamos escribir, la va a normalizar, la va a convertir a mayúscula, va a forzar la conversión a mayúscula. Y después lo que hace el código ya es abrir los archivos, o sea, crear la lista de ficheros en los que va a rastrear, ir abriendo cada uno de esos archivos
y ir rastreando. Aquí está, este es el motor. Ir rastreando y anotando cada coincidencia positiva de hallazgo, cada hallazgo. Este es el motor, este concretamente es el motor, el núcleo del motor de búsqueda de dos cadenas. Vemos que hay dos variables que serán verdadera o falsa en función si hay localización, si hay hallazgo o no hay hallazgo. Y este motor es el de una sola palabra. Estos son este es el núcleo, por eso digo que el código es bastante sencillo y está bastante optimizado como para que QE64 nos haya dejado esa decepción, esos tiempos tan lentos. No lo termino de entender. En cualquier caso, creo que ya con esto queda el vídeo más o menos lo que quería hacer, queda claro. Y ahora montaré y subiré. Lo tenéis disponible en el canal La Máquina del Tiempo, que es el canal donde voy subiendo este tipo de vídeos así un poco. Son vídeos singulares porque tratan cosas un poco raras, pero que en el mundo de la programación, del retro, que todo esto pues pueden servir a alguien, pueden ser interesantes. Pues ya está, si queréis decir algo me lo ponéis en los comentarios, y por mi parte yo creo que ya está todo dicho. Perdón, el FreeBASIC no os expliqué cómo compilada. El FreeBASIC, fijaos, lo tengo aquí en backup. Tenemos el FreeBASIC 1.08, por ejemplo. Aquí tenemos el código que os voy a explicar. Voy a hacer una compilación de prueba para que la veáis. Este sería el código del programa que estábamos viendo. Bueno, cuando queremos, puedes editar. FreeBASIC tiene un editor también, un entorno IDE que es completamente integrado. Cuando te lo descargas de la página web, creo, oficial, ya puedes descargarte el entorno. Pero bueno, también puedes programar con Notepad++. Bastante sencillo. Y a la hora de compilar, lo único que hacemos es, yo me he creado algunos BAT. Estos BAT son muy cómodos porque solamente tenemos que arrastrar el archivo fuente con el código fuente al BAT correspondiente que queramos, y el propio BAT lo que hace es llamar al compilador. Fijaos que este BAT no tiene. Voy a ponerlo aquí para que veáis qué sencillo es. Solo una línea. Este BAT está llamando al compilador, que es en este caso este ejecutable, el FBC32. Está llamando al compilador con el nombre del fichero que le hemos pasado mediante el arrastre o mediante la consola de comandos. También se puede teclear el nombre del BAT, lo que pasa que es más cómodo arrastrar y soltar. Y luego hace el compilado en modo consola. Hay dos tipos de compilado. Puedes compilar una aplicación en modo consola o en modo GUI. En modo GUI te va a abrir una nueva ventana propia, abre como una ventana gráfica nueva para ejecutar la aplicación. Y en modo consola pues utiliza la propia ventana de salida de consola como la ventana de salida del programa. Bueno, como decía, en este caso este es el que genera código de 32 bits, y hay otro BAT exactamente igual que genera código de 64 bits, porque llamo al compilador FBC64. Estos son para consolas. Los que no son para consolas, por ejemplo, serían estos. ¿Veis? Se le pasa el parámetro GUI y ese es el que te crea una ventana nueva. Esto que te permite pues crear aplicaciones ya independientes de la consola.
por si tienes que usar, por ejemplo, como tienes que usar una estructura, o sea, unas pantallas gráficas, etcétera, pues eso necesitas crear compilar una aplicación con el modo Wii. Obviamente, por ejemplo, el PrimeStone 500 que tenemos aquí, esto es una aplicación compilada con modo Wii, con el parámetro Wii. Crea una nueva ventana, aunque lo llames desde la consola, te va a abrir su ventana propia y ahí va a ahí va a ejecutar la aplicación. ¿Veis? Este es el benchmark, la última versión del benchmark, PrimeStone 500 x64, versión 64 bits, y este es mi procesador, el rendimiento que está dando mi procesador. Como tiene 8 núcleos, calcula el índice teórico de rendimiento, pero bueno, son 92. Es un procesador FX 8350, un Visera, que ya lo enfrenté al Bulldozer que tenía anterior, el FX 8150, y lo enfrenté en un vídeo también que tengo ahí colgado. Y bueno, vemos aquí una pequeña comparativa con otros procesadores. Todas estas pruebas las he ido haciendo yo en máquinas mías. Esta es la IBM 486 a 100 MHz. En realidad es un 5X86 de IBM, el procesador de Cyrix, manufacturado por IBM. Y fijaos que el índice de rendimiento que arroja es de un 1. Digamos que sería el ordenador de referencia para el índice PrimeStone 500. Es el IBM 100 MHz. Un 486 a 100 MHz sería el valor, arroja el índice 1. Y mi máquina, bueno, como veis, se queda bastante por detrás de lo que son maquinitas tampoco muy modernas. Un i5 8400 ya te va a 134 de índice de rendimiento. Este programa este benchmark que tenéis aquí, como veis, tiene también, se puede ver el código del algoritmo central que se utiliza para hacer el benchmark, y bueno, lo tenéis en la página web de calentamientoglobalAcelerado.net PrimeStone, que es donde la página que hice yo para el benchmark este. Y bueno, está también compilado en FreeBasic y es completamente libre. El código no está abierto, pero bueno, aquí tenéis el código del núcleo de lo que hace el benchmark, por si alguien quiere utilizarlo, consultarlo, aplicarlo, etcétera. Bueno, en cualquier caso vamos a hacer un compilado para que veáis cómo funciona. Es simplemente coger el bus que hemos dicho y lo arrastramos al BAT, al archivo de guión BAT. El BAT es como un CMD, es lo mismo, es un archivo de ejecución por lote que se llama, en el que se escribe un guión o lo que quieras para que el sistema lo vaya ejecutando. Lo sueltas ahí y el BAT hace el proceso de compilado. Una vez que hace el proceso de compilado, ya tenemos aquí nuestro ejecutable. ¿Veis? Este sería el ejecutable. Como veis, nos saca esta pantalla porque hemos creado una aplicación en modo consola, entonces nos indica que esta utilidad comando solo es utilizable en modo consola. Habrá una consola en cualquier carpeta con mayúscula y botón derecho del mouse. Esto que vemos aquí es una pequeña instrucción para saber cómo podemos utilizar el motor lock. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos el vídeo más o menos cerrado. Si tenéis alguna consulta, alguna duda, lo que sea, lo ponéis en los comentarios y si puedo aclararla, pues se aclarará. Por mi parte ya está todo. Un saludo y hasta la próxima, amigos. Buenas tardes.